Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Brian Sebastián Leguizamón Rodríguez. El día de hoy vengo hablándoles acerca de la fisiología de la hipertensión arterial y también un poco acerca de los receptores purinérgicos. Es importante entender qué es la hipertensión arterial y cómo se define hoy en día. Entonces, la definición que tenemos es la oposición o resistencia que tienen los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, al flujo sanguíneo, al paso de la sangre a través de estos. Es fascinante entender cómo hoy en día ya no únicamente se ve como la inflamación de tuberías, sino que se ve como una enfermedad inflamatoria crónica de las tuberías, o sea, arterias o vasos sanguíneos. Por acá tenemos un título el cual dice el reto persistente, más allá de un problema mecánico. Bueno, de acuerdo. En el documento en el cual se va a enfocar este video, habla acerca de la hipertensión arterial y los sistemas purinérgicos y cómo pueden llegar a afectar los sistemas renales. Pero también vamos a tocar temas más celulares y también acerca de compuestos y cómo interactúan en el medio. Dice acá, a pesar de los tratamientos actuales, el control de la hipertensión y la prevención de complicaciones como la insuficiencia renal crónica no se logran en la mayoría de los pacientes. El error histórico trata la hipertensión exclusivamente como exceso de volumen o resistencia mecánica, ignorando los motores inflamatorios y celulares subyacentes. Entonces vamos a intentar cambiar eso un poco y explicar más a fondo cómo y de qué manera la hipertensión arterial surge y qué factores son los que la causan, pero que muchas veces ignoramos. Por esta parte tenemos otra diapositiva que dice el ATP como señal de peligro. Tenemos por un lado el ATP. Entonces, como todos bien saben, el ATP es la moneda de intercambio energético, la cual es fundamental en todos los seres vivos. Ayuda a cumplir funciones básicas como la contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos, síntesis de moléculas, transporte activo, entre otras. Pero en este caso, no vamos a hablar del ATP de esta forma, sino que vamos a ver realmente qué sucede cuando el ATP sale de nuestras células. Bueno, hay que tener en cuenta que los desencadenantes no únicamente van a ser el ATP, sino que también vamos a tener una interacción con la angiotensina 2, el resultado de la interacción de la angiotensina 1 con la ECA. Entonces, el aumento de la presión y la angiotensina 2 generan estrés mecánico en las células renales, lo cual nos va a generar una presión sistémica glomerular, lo cual nos va a generar una hipertrofia de las arteriolas aferentes, provocando lesión renal como vendría siendo daño en los vasos sanguíneos renales, reduciendo el flujo sanguíneo y provocando enfermedad renal crónica. Al estrechar las arterias del riñón, este impide la filtración de residuos, creando un ciclo de mayor daño y presión elevada. Como consecuencia de la elevación de la presión arterial debido a la angiotensina 2, vamos a tener que el ATP se va a liberar a través de canales llamados paneximas y conexinas. De este modo, el ATP va a salir de la célula y va a llegar al espacio llamado intersticio. Allí el ATP deja de ser una molécula de energía y se convierte en una potente señal quimiotáctica y vasoconstrictora. Volviendo nuevamente a los receptores, tenemos que encontramos aquí a los receptores P1 y a los receptores P2. Los receptores P2 van a reaccionar únicamente a contacto con nucleótidos como el ATP y los receptores P1 van a reaccionar a el contacto con la adenosina que vendría siendo el residuo de la interacción del ATP. En este caso vamos a centrarnos en el receptor P2 y también los subreceptores. Entonces, los receptores P2 básicamente escuchan como cuando una célula libera energía, o sea, el ATP, al espacio extracelular, lo cual ocurre normalmente cuando hay daño celular o por procesos de señalización normal. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la diferencia entre estos dos receptores. Tenemos que los receptores P1, como tanto los P2,
Ambos son receptores de membrana que responden a las purinas, o sea, ATP, pero hay una principal diferencia. Los receptores P1 son como cerraduras que principalmente se abren con la adenosina, que vendría siendo el resultado de la degradación del ATP. Su función principal vendría siendo la de actuar como una especie de freno para el cuerpo, y un efecto común en ellos vendría siendo que dan sueño, bajan la frecuencia cardíaca y también reducen el tema de la inflamación. Mientras que por otra parte, los receptores P2 se activan inicialmente con la molécula de energía, el ATP, que se encuentra extracelular. Su función principal es la de actuar como para dar señales de alerta o activación dentro del cuerpo. Un efecto común de ellos es la contracción muscular, la inflamación y la agregación de plaquetas para formar coágulos. Vamos a tener dos subreceptores que vendrían siendo P2X1 y P2X7. Estos van a salir de los receptores P2. Entonces decimos que los P2X1 van a ser la vía A y los P2X7 van a ser la vía B. Entonces tenemos que los P2X1 tienen un efecto o una respuesta rápida, y estos se encuentran principalmente en el músculo liso. El efecto principal de ellos es ayudar a la vasoconstricción, lo cual hace que se regule la presión arterial de una u otra forma. Y tenemos los P2X7, estos se ubican en células inmunes y tubulares. El efecto es actuar como principal sensor de inflamación, responsable directo de iniciar la letal cascada inmunológica intracelular. El tema de estos receptores es que, a diferencia de otros receptores, si este recibe ATP durante mucho tiempo, el canal se abre tanto que se convierte en un macroporo, el cual hace que las células puedan perder su contenido y mueran por apoptosis. Y otra función vendría siendo un efecto proinflamatorio. Vendría siendo como un interruptor, el cual desencadena el inflasoma. Cuando se activa, la célula libera citoquinasas y causan una inflamación intensa en cadena. Acá tenemos la diferencia un poco más marcada de los P2X1, que se encuentran ubicados en las células del músculo liso. Es un potente vasoconstrictor. Y los receptores P2X7, que vendrían siendo el sensor inflamatorio del cuerpo. Se ubican en macrófagos y linfocitos. La acción es la de detección de hipoxia e inicio de cascada inmunológica. Bueno, por esta parte tenemos la activación de los receptores P2X7. Vendríamos teniendo cuál es el mecanismo o cuál es la cadena de reacciones que genera la activación del mismo. Un resumen de esta, para entenderlo de una manera más fácil y detallada, vendría siendo que se tiene la liberación del inflasoma. Este en el sistema, bueno, es el sistema de alarma y respuesta dentro de nuestras células. Su trabajo principal es el de activar las caspasas y citoquinasas. Tenemos que las caspasas se encargan de activar las citoquinasas, y pues hay que aclarar que sin las caspasas la citoquinasa es inofensiva, o sea, no tiene ninguna acción. Las citoquinasas, por otra parte, vendrían siendo como un grito de alarma, que van hacia otras células de los vasos sanguíneos y del riñón para decirles que se inflamen y que retengan sal. Y con la retención de sal, de sodio, se eleva la presión arterial dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿de qué manera se ligan todas estas? Una vez tenemos hipertensión arterial, la sangre golpea las paredes con demasiada fuerza. El golpe hace que la célula active el inflasoma. Una vez se activa el inflasoma, va y activa las caspasas van y cortan las citoquinas que estaban esperando dentro de la célula. Las citoquinas activadas salen de la célula y van hacia las células vecinas, y las arterias, al recibir el mensaje de las citoquinasas, se contraen y hacen más estrechas, por ende la presión sube y hay niveles de presión que pueden llegar a ser muy peligrosos. Entonces, por esta parte tenemos que la fase 1 vendría siendo el estrés inicial, que vendría siendo la hipertensión arterial y la angiotensina 2. Luego el flujo de ATP extracelular, el cual va a activar los receptores purinérgicos. Como fase 2 tendremos la tormenta purinérgica,
Ya una vez los receptores se han activado por la liberación de ATP a el espacio intersticial, donde se activa P1 y P2. P2 como respuesta a la interacción con el ATP y P1 como respuesta al ATP que ya ha sido degradado, o sea, la adenosina. Luego tenemos la fase 3 que vendría siendo la transición celular, que es cuando ya se encuentra la inflamación activa y también la vasoconstricción. Y ya por último tendríamos la fase 4 que vendría siendo ya el daño ocasionado, en el cual vemos que hay una rarefacción capilar profunda, fibrosis túbulo intersticial y colapso de la función renal. Y ya por último, es importante entender la relación entre la hipertensión arterial y los receptores purinérgicos, debido a que es un campo de estudio muy fascinante, porque la ATP ya no actúa únicamente como moneda de intercambio energética, sino como un mensajero local que puede subir o bajar la presión dependiendo de a qué receptor se una y qué factores libere. En cuanto al riñón, encontramos que los P2X1 se encuentran en las arteriolas aferentes, y cuando el ATP activa estos receptores, pues evidentemente las arteriolas se cierran, hacen una vasoconstricción en la hipertensión, y pues esto puede llegar a reducir el flujo sanguíneo en el riñón y empeorar la presión arterial en general. Y ya con esto finalizamos para entender un poco acerca de cómo actúan los receptores purinérgicos en la hipertensión arterial. Muchas gracias.